Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Estamos en ese programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio, finalizando el tiempo de transición de la Navidad al tiempo ordinario. Es sábado 11 de enero, es el último sábado, podríamos llamarle de tiempo de Navidad, pero que toda esta semana le hemos dado ese tono de tiempo de transición. Ya mañana es la fiesta del bautismo de Jesús y ahí comienza el tiempo ordinario. En la primera parte también vamos a finalizar la homilía de Monseñor Romero, aquella del 31 de diciembre de 1978, que ha tenido que ver sobre la Sagrada Familia y que Monseñor, como buen catequista, nos la ha adaptado a la familia cualquiera que sea. Y el día de hoy vamos a escuchar esa expresión de Cristo se revela en la familia. Monseñor le pone énfasis a las familias jóvenes, a las madres jóvenes, porque en todo momento Dios, Cristo, se revela en la familia. Muchas veces no nos damos cuenta, pero cuando decimos que Cristo se revela en la familia, es porque la familia no es solamente un acuerdo social, no es solamente un pacto entre dos personas que se comprometen, se casan, tienen hijos, no es solo eso. Es una institución creada por Dios y Dios la tiene en su mano. De esto vamos a escuchar hablar a Monseñor Romero en esta parte final de la homilía del 31 de diciembre de 1978. Oigamos a Monseñor. Esta iglesia tiene esa dimensión religiosa y esa dimensión eclesial porque en su seno está aquel que es todo, Cristo nuestro Señor, que vive y se revela en la familia. Como quisiera yo que hoy sintieran todas las familias que Cristo vive en el seno de ustedes, que Cristo está en la infancia de ese niño, en la inquietud de esa juventud, en la preocupación santa de ese padre y de esa madre, en la venerable ancianidad de esa abuelita, de ese abuelo. Allí está Cristo, si de verdad se le encuentra como aparece en el Evangelio de hoy. Es el mismo Cristo de la redención, que quiso aparecer en una familia. Es el mismo Cristo que necesita nuestro mundo, nuestra historia, pero que quiere encarnarse en familias concretas. Es el Cristo que se reveló a Simeón y a Ana. Simeón esperaba el consuelo de Israel y sabía que no se iba a morir sin ver a Cristo. Y cuando lo vio, lo recibe en sus manos y pronuncia esa bella profecía como el vigía. Recuerden que cuando comenzó el Adviento les dije que había que tener una actitud de vigilante. Aquí parece como que el vigilante, cansado ya de la noche, se va a retirar y le dice: Señor, ya puedes enviar en paz a tu siervo. Mis ojos han visto la salvación de Israel. Este niño es luz de las naciones, salvación de todos los pueblos. Y dirigiéndose a José y a María, les dice este señal de contradicción: los buenos o los malos que se arrepientan encontrarán en él el perdón, la misericordia, lo recibirán, pero será también perdición de muchos
porque la pecaminosidad, el egoísmo, el orgullo de muchos lo rechazará. Cristo es piedra de escándalo. Por eso a mí me hacen un inmenso honor cuando me rechazan, porque me parezco un poquito a Jesucristo, que también fue prenda, piedra de escándalo. Y ahí Simeón profetizó que la iglesia seguidora de Cristo tendría que ser como Él. Para uno será salvación. Qué hermoso oír esa carta que dice: yo no creía ya en la iglesia, pero ahora comienzo a creer. Yo siento, hermanos, la alegría de muchas conversiones, así como siento también el dolor de muchas obstinaciones, de muchos que rechazan, pero de veras como aquellos hipócritas fariseos, que no era por falta de claridad que Cristo que les hablaba bien, sino porque la mala voluntad del corazón les entenebrecía la vista y no podían ver nada bueno en el Señor. Esta es la señal de Cristo. Y le dice a María, el santo anciano: por este niño te va a atravesar a ti una espada tu corazón. Madres de familia, sobre todo ustedes, madres jóvenes, ¿qué dirían ustedes si al llevar al bautismo a su niño un profeta les dijera: este niño va a tener un fin trágico? ¿No vivirían tranquilas? ¿Cuándo será esa hora terrible? María vivió como esa madre, esperando la hora en que se iba a cumplir la espada que le atravesara el corazón. Algunos dicen que esa espada podía ser ese sentimiento de humildad de una persona que por humilde se siente tan chiquita ante la grandeza de una vocación, que le parece como que Dios se ha equivocado. ¿Por qué me escogiste a mí, Señor? Y María se sentía tan chiquita ante la grandeza de la colaboración de la redención, ante el misterio de la salvación de los hombres, y lo comprendió como espada cuando al pie de la cruz sintió de veras que no una, sino la tradición dice 7 espadas se le clavaron en el corazón ante el dolor de su hijo. Y Ana, la anciana centenaria, para que miren que todas las edades son buenas para anunciar a Cristo, anunciaba a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Me imagino saliendo de la catedral aquella viejita que ha visto entrar a Cristo en los brazos de la Virgen, diciéndole a todo mundo: ya vino el Redentor, y llenando de alegría a todos los que la escuchaban. Ojalá todos fuéramos profetas en este sentido, de anunciar al Señor. Parte final ya de esta homilía, 31 de diciembre de 1978. Les he dicho que el domingo que está intermedio entre la Navidad y el 31 de diciembre, ese domingo es dedicado a la Sagrada Familia. Y Monseñor ha hecho esta homilía en honor a la Sagrada Familia y la ha aplicado a las familias, concretamente a las familias de El Salvador. Toda una catequesis, hemos dicho, nos ha traído Monseñor hablando de la dimensión humana, la dimensión trascendente y eclesial que terminamos ayer, y hoy un segmento pequeñito de esta revelación de Cristo en las familias. Todo puede quedar resumido en este deseo de Monseñor: que todas las familias vean cómo Dios se revela en los hijos, en los papás, en las mamás, de repente en los vecinos. Y el deseo de Monseñor: que todos sean profetas, profetas que anuncien, profetas que compartan la iluminación, la encarnación de Cristo en su familia. Los dos grandes ejemplos los hemos vivido en la Navidad: Simeón y Ana, 2 ancianos presentados en Lucas, y hemos dicho que Lucas es un evangelio que presenta lo viejo que está desapareciendo
y anuncia lo nuevo que está llegando. Así Simeón y Ana son lo viejo, Zacarías e Isabel son lo viejo, y por allá viene José y María y Jesús, que son lo nuevo. Lo nuevo de las familias es la prolongación de la voluntad de Dios en el mundo. La dimensión trascendente y eclesial que hemos hablado, que no limita a que la familia solamente es la multiplicación de la prole, de la descendencia de la humanidad. No es solo eso. Es también una institución creada por Dios. Y por eso, como institución creada por Dios, debe ser entendida así. Recuerda cuando Monseñor explicaba, es que no se trata solamente del placer de un hombre con una mujer. No, hay algo más que eso. No solamente se trata de dejar herencia, no, hay algo más que eso. Y eso más es la bendición de Dios con esa institución, el matrimonio, que Dios ha dejado y que Dios quiere seguir bendiciéndonos a través de la familia. Por eso la familia tiene esa dimensión, no solamente la humana que la estudiamos, tiene la dimensión trascendente y eclesial. Y esta familia, toda familia, recibe la iluminación, recibe la manifestación de Cristo en cada uno, papá, mamá, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. Dios se hace presente ahí en esa familia. Las lecturas para el día de hoy, también vamos a finalizar la primera carta de Juan, ese capítulo 5 que yo les he dicho que es la conclusión. Ya la vamos a finalizar. Vamos a dar por terminado todo este estudio que hemos tenido sobre la primera carta de Juan. Estamos en el capítulo 5, versículos del 14 al 21, y dice lo siguiente: nos dirigimos a Dios con la confianza que si pedimos algo según su voluntad, nos escuchará. Y si sabemos que nos escucha cuando le pedimos, sabemos que ya poseemos lo que hemos pedido. Si uno ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, rece, y Dios dará vida al hermano. Me refiero a los que cometen pecados que no llevan a la muerte, porque hay pecados que son mortales. Por ellos no digo que recen. Toda maldad es pecado, pero hay pecados que no acarrean la muerte. Sabemos que el que ha nacido de Dios no peca, porque el engendrado por Dios lo protege para que el maligno no lo toque. Sabemos que procedemos de Dios, mientras que el mundo entero pertenece al maligno. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para conocer al que es verdadero, y nosotros permanecemos en el que es verdadero y con su Hijo Jesucristo. Él es el Dios verdadero y la vida eterna. Hijitos míos, cuídense de los ídolos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Es la conclusión. Para quienes hemos venido estudiando esta carta desde el principio, el capítulo 1, podemos comprender este sentimiento de conclusión que tiene esta carta. Ha sido, decía yo, pareciera un disco rayado, repitiendo, pero ha sido fuerte el énfasis en la figura del creer. El que cree
es de Dios. El que no cree no es de Dios. El que ama es de Dios. El que no ama no es de Dios. El que cree que Cristo es el Hijo de Dios vivo, ese es de Dios. Pero hay otros que no creen. La vida se desarrolla entre el creer y no creer. Usted cree, es de Dios. Usted ama, es de Dios. Usted no cree ni ama, no es de Dios. Por eso cuando usted es de Dios y le pide algo a Dios, usted tiene la certeza que Dios ya se lo dio. No tiene que esperar 20,000 años para que se lo dé, no. Si usted cree, usted sabe que Dios ya le dio lo que usted necesita. Es una expresión, por decir algo, es la máxima expresión de la fe. Yo sé que Él me da lo que yo le pida, pero me va a dar lo que me conviene. Por eso yo le pido, sabiendo que eso que estoy pidiendo ya me lo dio. El sentimiento que tenemos de gratitud frente a un Dios que nos da lo que verdaderamente necesitamos es reconocer, primero, que Él nos amó. Yo quería vivir el amor, bueno, Él me amó primero. Yo quería vivir la fe, bueno, Él me dio la fe y ahora yo creo. Y si alguien está cometiendo pecado, pero no de muerte, sí, rece por él y Dios se encarga. Y si alguien comete un pecado de muerte, no rece. Dios se va a entender con él. La figura final de esta primera carta de Juan es la certeza de que usted y yo creemos en el Dios verdadero. Jesucristo Él es el Dios verdadero y la vida eterna. Conclusión. Si creemos que Jesús es el Dios verdadero, es la vida eterna, usted y yo somos de Dios. Pobres los que no han creído. Hay muchos que no creen. O viven como si no creen, no les interesa. Pobres. Pero dichosos los que creemos en el Dios vivo, en la vida eterna. El Evangelio de hoy, un poco complicado, vamos a tratar de explicar. No es fácil entender este trocito del Evangelio de Juan. Vamos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 22 al 30. Dice lo siguiente. Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a Judea. Ahí se quedó con ellos y se puso a bautizar. También Juan bautizaba en Ainón, cerca de Salim, donde había agua abundante. La gente acudía y se bautizaba. Todavía no habían metido a Juan en la cárcel. Surgió una discusión de los discípulos de Juan con un judío a propósito de las purificaciones. Buscaron a Juan y le dijeron: Maestro, el que estaba contigo en la otra orilla del Jordán, del que diste testimonio, está bautizando y todo el mundo acude a él. Respondió Juan: No puede un hombre recibir nada si no se lo concede del cielo. Ustedes son testigos de que dije: Yo no soy el Mesías, sino que me han enviado por delante de él. Quien se lleva a la novia es el novio. El amigo del novio que está escuchando se alegra de oír la voz del novio. Por eso, mi gozo es perfecto. Él debe crecer y yo disminuir. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. No da el tiempo para escudriñar más esta palabra, pero les digo, es complicado. Porque este es el único trozo de todo el Nuevo Testamento donde aparece Jesús bautizando. Ahí los estudiosos se debaten en: ¿realmente bautizó Jesús? En ningún otro trozo del Nuevo Testamento, de los Evangelios, se habla que Jesús haya bautizado. Los más
con los que yo me identifico, los más cercanos estudiosos de la Sagrada Escritura y de este trozo en particular, le apuestan a que hubo un error en la Escritura. No, bueno, hay citas, yo no las tengo a la mano, pero hay citas en donde se dice, no fue Jesús el que bautizó, bautizaban los apóstoles, no era Jesús. Difícil, porque el enviado a bautizar era Juan. Y yo les explicaba a ustedes que el bautismo de Juan es un bautismo de conversión, pero es la segunda parte de la liberación. La primera parte fue el paso del Mar Rojo. Atravesar el Mar Rojo significó para Israel dejar la esclavitud de Egipto. Luego se habla de 40 años en el desierto. 40 años desde el cruce del Mar Rojo, 40 años en el desierto, para entrar a la tierra prometida. Juan está bautizando en el río Jordán para hacer que el pueblo entre a la tierra prometida. Y en la tierra prometida, habiendo Juan bautizado a Jesús, se van a encontrar con el Mesías. El Mesías entendido como Mesías judío. Se van a encontrar con el Cristo. Este ya no es el Mesías judío. El Cristo, el Hijo de Dios vivo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Aquí hay un juego del Mesías judío con el Mesías cristiano. Juan bautiza a Jesús no para decir que Jesús tenía necesidad de convertirse, no. Lo bautiza y hay un forcejeo. Tú deberías bautizarme a mí, no, haz lo tuyo. Y lo bautiza. Se abre el cielo, se escucha la voz, este es mi hijo. No dice, este es el rey. Si hubiera dicho, este es el rey, ese hubiera sido el Mesías judío. Este es mi hijo, en quien tengo mis complacencias, escúchenlo. Juan está bautizando para cruzar el río Jordán y llegar a la tierra prometida. Jesús se bautiza no porque tuviera pecado. Eso lo vamos a estudiar a partir de mañana, les decía yo. Vamos a estudiar el bautismo de Jesús en labios de Monseñor Romero. Vamos a entender este cruce del río Jordán y vamos a tomar la dimensión que Juan le da al cruce del río Jordán. Aquí sucede, en este tema difícil, ¿Jesús bautizó o no bautizó? Yo me adhiero a los estudiosos que dicen, no fue él, fueron los apóstoles. Juan era el bautista. Y recuerden que cuando hemos tenido el debate sobre Pablo, Pablo no bautizó, los apóstoles sí. Entonces de ahí hay una circunscripción del tema del bautismo para decir, los apóstoles sí, Jesús no. Pero el texto aquí dice que Jesús estaba bautizando. Es un tema que queda en estudio, no hay conclusiones. ¿Bautizó o no bautizó Jesús? Lo más probable es que no fue él, sino los apóstoles. Eso dicen los estudiosos. Pero vamos a la segunda parte, que es el tema de Juan. Hay una discusión. Juan, aquel con el que tú estuviste en el río Jordán, está bautizando. Y Juan reconoce el tema. Yo les dije que yo no soy el Mesías, que a mí me enviaron a preparar el camino. Bueno, ahora sí, ya llegó mi final, ya preparé el camino, ya comenzó a trabajar el novio. Yo soy amigo del novio. El novio es el que se lleva a la novia. Pero yo me alegro. Y yo aquí termino mi trabajo. Ya preparé el camino, ya comenzó a trabajar el novio. Entonces, él debe crecer,
y yo debo disminuir. Es una bonita conclusión del Evangelio de Juan. Juan difiere de los otros 3 evangelios. Es otra manera de presentar a Jesús. Aquí, como en todo el Evangelio, Juan ya sabe que Jesús es el Cristo, no el Mesías judío. Es el Cristo, el Mesías cristiano. Ya Juan sabe que hay un plan donde Él va adelante para que llegue finalmente el verdadero, el que es. Ya llegó el que es, yo debo disminuir y Él debe crecer. Ya llegó el tiempo, ya terminé mi trabajo y así termina el tiempo preparativo, el tiempo de transición de la Navidad. Yo no soy el Mesías, yo se los dije, sino que me han enviado por delante de Él. Yo vine a preparar el camino a Él. Quien se lleva a la novia es el novio. El amigo del novio que está escuchando se alegra de oír la voz del novio. Por eso, mi gozo es perfecto. Él debe crecer y yo disminuir. Terminó el trabajo de Juan. Vendrá luego la captura de Juan y ya no aparece más Juan. Le cortan la cabeza a Juan y se quedó Jesús. El trabajo de Jesús es ser el Mesías cristiano, no el Mesías judío. El Mesías judío era el que esperaban ellos que fuera otra vez como el rey David y que fuera un gran reinado y que todos los pueblos van a venir aquí, etc. No. Juan, en el Evangelio de Juan Bautista, está consciente que Jesús no es el Mesías judío. Jesús es el Mesías cristiano. Y ese Mesías cristiano debe crecer. Y Juan, que solo es la voz, que solo es el que prepara el camino, debe disminuir. Esa conciencia de Juan es admirable. Él debe crecer y yo debo disminuir. Bautice o no bautice Jesús, no es eso lo importante. Lo importante es que yo fui enviado a preparar el camino. Ya está Jesús actuando allá. Para eso vine yo. Para preparar el camino y que Él actuara. Bautizan los apóstoles, quien sea que bauticen. Yo ya terminé mi trabajo, yo debo disminuir y Él debe crecer. Esta es la conciencia de cualquiera que quiera ser un cristiano de verdad. Yo debo disminuir y Cristo debe crecer. No al revés. Yo voy a crecer y no importa si Jesús no aparece. No. Yo debo desaparecer para que Jesús aparezca. Es el final del tiempo de la Navidad. Hemos vivido esta semana como una transición. Mañana comenzamos el tiempo ordinario. Es el bautismo de Jesús. Y vamos a comenzar con Monseñor Romero una nueva catequesis cabal, exacto, sobre el bautismo. No solo el bautismo de Jesús. Monseñor también habla del bautismo. El bautismo que aplicamos en la Iglesia Católica y el bautismo que debe ser el mismo en todas las iglesias. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.